El reto de poner un alto a la violencia estructural que hizo su nido en México tras décadas de complicidades con los distintos órdenes de gobierno y con distintas instituciones del Poder Judicial es una de las herencias más dolorosas y urgentes que debemos atender. La delincuencia organizada tiene una necesidad permanente de aumentar su base operativa, enmarañando cada día a un mayor número de personas para sus actividades ilícitas. Sin embargo, y por fortuna, estos grupos encuentran cada día más dificultades para reclutar a esa base social. En parte porque los programas sociales llegan a decenas de millones de familias con dificultades económicas en todo el país, otorgando alternativas a quienes antes se vieron obligados a orillarse fuera de la legalidad ante la falta de oportunidades. Pero aún hoy, uno de los elementos más dañinos socialmente en el proceso de ampliación de la base operativa de la delincuencia es el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para la comisión de ilícitos en nuestro país. Los testimonios y registros de casos de reclutamiento son un reflejo que visibiliza que nuestros niños, niñas y adolescentes reclutados son víctimas de una violencia que en muchos casos inicia desde casa. Al mismo tiempo, han permitido la detección de los mecanismos de operación de los grupos del crimen organizado con relación al uso de menores para la comisión de delitos. Por ejemplo, en mayo de 2019 se difundió un video en el que se apreciaba un grupo de aproximadamente 8 niñas y niños de no más de 10 años de edad, incorporados a las fuerzas de la policía comunitaria local, donde realizaban ejercicios militares, portando armas de palo, enviando un mensaje a los grupos delictivos. Otro caso demoledor es el de Alfredo, de 17 años, quien fue privado de su libertad junto con otros menores para ser llevados a un campo de entrenamiento de un grupo criminal en Tierra Caliente. En su testimonio, Alfredo señaló que en el campo de entrenamiento había decenas de jóvenes privados de su libertad, obligados a entrenarse para formar parte del grupo armado del crimen organizado. Grupos de hasta 30 personas de entre 14 y 20 años, a merced de sus captores. Finalmente, Alfredo logró huir y hoy estudia su último año de preparatoria. Recientemente, la Secretaría de Seguridad Pública Federal detectó una nueva modalidad mediante el cual el crimen organizado recluta a niñas, niños y adolescentes a través de mensajes en plataformas de videojuegos en línea, con el objetivo de habilitarlos como halcones, como el caso de 3 menores que habían sido enganchados en Oaxaca a través del videojuego Free Fire, y los miembros del grupo delictivo se disponían a trasladarlos a la ciudad de Monterrey. Estos casos nos muestran que no contamos con un instrumento jurídico adecuado que ayude a erradicar el reclutamiento, desincentivando a los grupos del crimen organizado de continuar con esta práctica, reconociendo que los menores de edad son víctimas del ciclo de violencia y precariedad. Y si bien contamos con los antecedentes de la tipificación de actividades ilícitas cometidas mediante el uso de menores de edad, estos tipos penales no contemplan el supuesto del reclutamiento de menores específicamente y pretenden englobarlo en modalidades de ilícitos de trata y corrupción o grados de participación en la comisión de otros delitos que simplemente no atienden las causas de fondo detrás del reclutamiento de menores. Es por eso que el día de hoy propongo, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, esta reforma que establece un esquema para adecuar los lineamientos del sistema de justicia para adolescentes, de forma que las conductas infractoras graves de los menores de edad, que pudieran a su vez ser víctimas de delitos de reclutamiento, no queden exentas de la responsabilidad penal correspondiente. Y es que no hay dolor más grande para una sociedad
que el que comienza con la infancia. Por eso, pretendemos tipificar el delito de reclutamiento de menores para la comisión de delitos, porque este dolor lo entendemos bien quienes vivimos en las zonas donde se intensificó la absurda guerra durante nuestra adolescencia o niñez como Ciudad Juárez, donde el ciclo del crimen organizado transformó por completo nuestra cotidianidad, nos expulsó del espacio público y fue destruyendo poco a poco a familias bajo la falsa promesa de un mejor futuro y un sentido de pertenencia. Diputada. Concluyo, que no hallaron en otro lado. Quienes se encontraron en el auge de la guerra una herramienta para legitimarse políticamente y capitalizarse con los sobornos de la delincuencia, nos robaron una parte importante de nuestra infancia, el derecho de vivir en paz. Ustedes los conocen. Hoy algunos están presos en Estados Unidos como García Luna, mientras que sus superiores dan muestra de su cinismo en redes sociales, como el pequeñito de Felipe Calderón. Pero hoy estamos legislando aquí, quienes sufrimos las consecuencias de su absurda guerra. Quiero ver a nuestras hijas e hijos estudiando, jugando, recuperando nuevamente el espacio público, construyendo su futuro con sus sueños y esperanzas, y sin un fusil en sus manos. Les agradezco mucho.